Esta factura ha sido emitida así, bien sencillita. El precio de la mercancía dice 1.000 y el flete dice 500. En total tengo 1.500 bajo el Incoterms CFR. Pregunta, ¿cuál es el precio realmente pagado por pagar en esta factura? Para mí sería el valor de transacción, Lice. Valor de transacción. ¿Cuál es el valor de transacción? Es de donde se va a sacar de la mercancía se saca el valor de transacción, Lice. O sea, estos 1.000 es el precio realmente pagado por pagar, ¿eso dice? ¿Eso está diciendo Alexander? Estos 1.000, que es el precio de la mercancía, constituye el valor de transacción, ¿es así? Ya, rápidamente, entonces decimos lo siguiente. De esta factura emitida de esta manera, donde el precio de la mercancía vale 1.000 y el flete vale 500, tengo un total de 1.500. En base, obviamente, al CFR, en base al Incoterms llamado CFR, ¿no es cierto? El Incoterms CFR. ¿Ya? CFR. En realidad, el precio realmente pagado por pagar está dado por este importe, por los 1.500, ¿ya? Por los 1.500. Es decir, que lo que han transado entre el vendedor y el comprador ha sido este precio, 1.500 bajo este Incoterms. Así han transado los dos, ¿sí? Por tanto, ese documento transado que se refleja en la factura comercial se constituye en el precio realmente pagado por pagar, ¿no es cierto? Ok. Esta es la mercancía que han conseguido en el exterior, va a venir bajo este Incoterms. Pero este Incoterms solamente está cubriendo el costo de la mercancía y el flete del mismo, ¿no es cierto? Muy bien. Pregunta, ¿será que esa mercancía para que venga del exterior hacia nuestro territorio, será que esa mercancía no tenga que pagar gastos de carga, gastos de descarga, costo de transporte, costo de seguro, etcétera? ¿O tendrá que pagar? Va a ser necesario que pague, ¿no es cierto? Va a ser necesario que pague el seguro, va a ser necesario que pague inclusive el transporte terrestre hacia nuestro territorio, los gastos de descarga, etcétera, ¿no es cierto? Va a ser necesario. Por tanto, la base imponible está dada por el precio que hemos quedado con nuestro proveedor, más todos los gastos necesarios que sean necesarios precisamente incurrir y pagar hasta que la mercancía provenga o llegue del territorio X a nuestro territorio. ¿No es cierto? ¿Hasta dónde? Específicamente hasta la frontera de nuestro territorio. ¿Sí? Ok. Entonces, esa base imponible, llamado CIF, tiene esta estructura. A ver, nuevamente. El valor CIF que tenemos aquí aparece por primera vez en la segunda parte del artículo 20 de la ley del reglamento de la Ley General de Aduanas, ¿no es cierto? En ninguna parte más han encontrado ustedes, seguramente, cuando han revisado la normativa, han encontrado el término CIF como tal, refiriéndose a la base imponible, sino en el artículo 20, que tiene relación con la base imponible, ¿no es cierto? Y esta base imponible, hemos dicho que tiene en su estructura estos elementos, y estos elementos tienen relación al precio de la mercancía, al flete necesario para que se tenga que pagar para que venga del territorio extranjero a nuestro territorio, al seguro que tenemos que conseguir nosotros para garantizar o asegurar nuestra mercancía que proviene del exterior, y los otros gastos necesarios para la importación. De todo eso está compuesto el valor CIF, que se menciona en el 20. Y ese 20, el artículo 20, tiene relación con la base imponible. Por lo tanto, el término CIF se ha utilizado para dar a entender de que cualquier mercancía que viene del exterior
necesariamente va a estar compuesto por un precio de la mercancía, va a estar compuesto por un flete que se va a pagar, ya sea marítimo o terrestre, luego está compuesto por el seguro que vamos a pagar y todos los gastos necesarios para que llegue nuestra mercancía del territorio X al territorio M, ¿sí? A eso se está refiriendo, ¿ok? Muy bien. ¿Para qué nos ha servido o nos servirá determinar este valor? Porque va a tener un valor. Nos va a servir para calcular más adelante o aplicar más adelante los tributos a nuestra importación, según corresponda. ¿No es cierto? Por tanto, decimos que el valor CIF que tenemos acá se constituye en la base imponible. Estaríamos hablando de sinónimos, según la explicación del artículo 20. ¿Ya? La base imponible la estaremos conociendo como CIF aduana, conforme dice el mismo artículo 20 en su segundo párrafo. ¿Ok? Muy bien. Pero el artículo 20, ¿nos habla de lo que es la base imponible? ¿Da alguna definición? No, no hay ninguna definición. ¿Sí? Si ustedes leen, más adelante seguramente lo harán, no van a encontrar una definición de la base imponible como tal, pero sí encontramos la definición de la base imponible en el 32 del Código Tributario. Si alguien está con el código, puede dar lectura, por favor. ¿Ya? Ok. Aquí dice. Sí, adelante, por favor. Artículo 32, derivación administrativa, dice. El 32 del Código Tributario. Sí, aquí dice Código Tributario, dice. Código Tributario Boliviano. La derivación de la acción administrativa para exigir a quienes resultarán responsables subsidiarios el pago de total la deuda tributaria requerirá un acto sí, administrativo. correcto, perdón, hay un error. Es el 42, perdón, error de dedo, ¿ya? Perdón. Gracias. El 40 y 10 artículos más. Sí, por favor, rápidamente, una lectura. Listo, aquí dice base imponible o gravable, esta unidad de medida, valor, magnitud, obtenidos de acuerdo a las normas legales respectivas sobre la cual se aplica la alícuota para determinar el tributo a pagar. Correcto, muy bien. Entonces, gracias, Alexander, ¿no? Sí, Alexander Morales dice. Ok, muy bien, gracias, Alexander. Nuevamente hasta acá, ya. Ok, entonces, efectivamente, la base imponible está definido por el 42 del Código Tributario y nos dice que es una medida o magnitud o valor sobre el cual se aplica la alícuota para determinar el tributo. Y efectivamente es así, la base imponible que hemos determinado o valor o CIF aduana, como está aquí, es una base o una medida, un valor sobre el cual vamos a calcular o aplicar los tributos necesarios para nuestra importación. A eso se está refiriendo, ¿ya? Por tanto, cuando nosotros empecemos a llenar esta declaración, este documento llamado nota de valor, al final de su llenado, vamos a determinar un importe, ¿sí? Ese importe lo habremos obtenido en aplicación de las diferentes alícuotas que hacen que tienen además cada tributo aplicables a nuestra importación, ¿sí? Ok, eso lo vamos a ver, si nos está entendiendo, lo vamos a ver con más claridad en los ejercicios, ¿sí? Lo que quiero que se capte de todo esto de que tiene esta nota de valor como documento integrante de la DUI su propia estructura. La estructura de esta nota de valor está dada por estos elementos. ¿Cuál es el objetivo de esta nota de valor? La de determinar una base imponible, ¿sí? Una base imponible, una unidad de medida o un valor sobre el cual vamos a aplicar los diferentes tributos necesarios para nuestra importación. ¿Ok? Muy bien. Ahora, el importe o los importes que vayamos a determinar de esta nota de valor, para lo cual todo esto que está aquí, yo lo he presentado para efectos didácticos de esta manera, ¿sí? De esta manera le he presentado. Ya vamos a llenar oportunamente. Todos los resultados que tenga la nota de valor que está aquí, o la que vayamos a obtener en esta nota de valor, va a reflejarse en la declaración de importación. Aquí se va a reflejar, ¿sí? Ya sea DUI, DIM, etcétera, tiene un objetivo y se va a reflejar en esta parte.
¿sí? Donde dice IVA, donde dice base imponible, aquí está la base imponible. Ahí se va a reflejar todo lo que vayamos a determinar e incluso los tributos que vayamos a calcular, ¿ya? Por lo tanto, la nota llamada o el documento llamado nota de valor tiene su propia estructura y tiene su propio objetivo. ¿Cuál es? La de determinar la base imponible o CIF aduana para posteriormente declarar los tributos necesarios para nuestra importación. ¿Sí? Por tanto, esta nota de valor es un documento soporte, es un documento integrante de la DUI y tiene su importancia. ¿Ok? Alta. Muy bien. ¿Alguna pregunta tienen hasta aquí? Ok. Se termina y volvemos, por favor, ¿ya? El segundo documento integrante de la DUI se llama página de documentos adicionales, ¿sí? Es otro documento integrante de la DUI. ¿Cuál es la función? ¿Qué es lo que hace este documento? ¿Y dónde se refleja? Como su nombre indica, se refleja junto a la declaración de importación. ¿Cuál es la estructura que tiene esta declaración, este documento llamado página de documentos adicionales? Es esta. Aquí tenemos un CIF aduana conforme dice el 20 y seguramente en otro documento vamos a encontrar también un otro término. Un segundo, por favor, están ingresando. Ya, un otro término llamado, aquí, CIF frontera, ¿sí? Y como que hemos visto, CIF aduana. ¿Ya? Estos dos conceptos, jóvenes, hablan de lo mismo. Tratan o se refieren a el tratamiento que sufren las mercancías cuando éstas provienen del exterior e ingresan a nuestro territorio. La diferencia de estas dos, que se refieren a lo mismo, en realidad, esto es lo mismo que base imponible y esto es igual lo mismo a base imponible, ¿ya? Pero ¿dónde está la diferencia entre CIF frontera y CIF aduana? La diferencia está en que esta determina la base imponible hasta la frontera de nuestro territorio. Cuando la mercancía ingresa por vía terrestre. ¿Ya? En cambio, este CIF aduana representa igualmente a la determinación de la base imponible cuando la mercancía ingresa a nuestro territorio por vía aérea. Esa es la diferencia, ¿ya? Por si acaso. Nosotros en los ejercicios vamos a mencionar a cualquiera de estos, según la transacción, ¿ya? Entonces, el CIF frontera es lo mismo que el CIF aduana. ¿Por qué? Porque ambos representan la base imponible que nosotros vamos a determinar para pagar los tributos. La diferencia está en que el CIF frontera determina la base imponible con todos los gastos, inclusive el precio de la mercancía, más todos los gastos necesarios, calculados o medidos o cortados hasta la frontera de nuestro territorio, cuando la importación la estamos realizando por vía terrestre. ¿Ok? Asimismo, la diferencia, el CIF aduana representa a la base imponible y consiste en la determinación de la base imponible para cuando nuestra mercancía ingresa a nuestro territorio, pero por vía aérea.
Esa es la diferencia. ¿Está bien? Ok. El segundo documento adicional o el tercer documento integrante de la declaración de importación está dada por la página de documentos adicionales. ¿Qué contiene este documento? Este documento contiene, como su nombre lo indica, la relación de los documentos soporte que han respaldado a la declaración de importación. Eso contiene. ¿A qué nivel? A nivel de descripción, aquí vamos a mencionar los diferentes documentos que han respaldado nuestra declaración de importación o que están respaldando nuestra declaración de importación. Por supuesto que en primer lugar estará la factura comercial, después vendrá la lista de empaque, vendrá los certificados, etcétera, ¿no es cierto? Cada uno de estos documentos tiene un código que el sistema le ha asignado. Vamos a ver enseguida cuáles son los códigos, ¿ya? Luego, de cada uno de estos documentos que vamos a llenar, sabremos quién ha emitido ese documento. La factura ha emitido, por supuesto, el proveedor, ¿no es cierto? El certificado de origen, seguramente una instancia similar a la que tenemos aquí, como es el Cenavex, ¿no es cierto? Luego, el número de referencia, es decir, cuál es ese número de documento, cuál es el número de factura, cuál es el número de certificado, etcétera, se registra acá. Luego, cuál es la fecha en la que se ha emitido ese documento, cuál es la fecha de emisión de esa factura, de ese certificado, etcétera, se menciona acá. Luego, de corresponder se coloca el importe, ¿no es cierto? La factura, ¿cuánto asciende? A $1.000. Perfecto, aquí ponemos mil y aquí su divisa, ¿sí? Si es en dólares o no, ¿ok? Entonces, este documento llamado página de documentos adicionales concibe el detalle de todos los documentos soporte a la declaración de importación que se está llenando, ¿no es cierto? Eso concibe básicamente, ¿ya? Eso también lo vamos a ver nosotros con los ejercicios, ¿ya? Pero leemos a qué se refiere exactamente cada columna, ¿sí? Y decimos que la página de documentos adicionales es el documento en el que se registran los documentos soporte de la declaración de importación, como ser la factura comercial, la carta de aporte, parte de recepción, carta de certificado de metros, certificado o documentos de entidades financieras, declaración de exportación, etcétera. Todos los documentos soporte de nuestra declaración de importación son las que son registradas en la página llamada página de documentos adicionales, ¿sí? Cada documento, por supuesto, tiene su propio código, un código que le da el sistema, un código que ha sido diseñado por una entidad que tiene competencia, en este caso por la aduana, ¿no es cierto? Entonces es un código que se le asigna, ¿ok? A cada documento. En este caso la factura comercial tiene un código 380, la carta aporte 730, 901 para el parte de recepción y así sucesivamente, ¿sí? La factura de transporte de mercancías, la declaración del valor, la C31, por ejemplo, ¿sí? Entonces, de esa manera los concibe, ¿ya? Identificando los documentos que hacen a la declaración de importación, es decir, a esta partecita, ¿no es cierto? Y su código correspondiente. Luego, nos da a conocer en la siguiente columna, y aquí tenemos un poco más de detalle, perdón. Y más códigos acá, ¿sí? Como podrán ver, aclaraciones acerca del llenado de la página de documentos adicionales, tenemos más códigos, el 36 para la cédula de identidad emitido por el CEGIP, el número de cédula emitido donde, en La Paz, Cochabamba, etcétera, no tiene importe, por supuesto. Tenemos el 785 para el manifiesto, el 901 para el parte de recepción, 996, el B06, 03 y así sucesivamente. ¿Sí? El C67 para el certificado de remolques, semirremolques, el C77 para ver el formulario de registro de maquinaria cuando se está importando la maquinaria, por ejemplo. Ahí ponemos, por ejemplo, la identificación del documento que está respaldando nuestra importación, el sistema del código.
y pondremos el nombre del declarante, el número del FRD, FRM en este caso, por la importación de la mercancía, en este caso de la maquinaria específicamente, cuándo se ha emitido este documento, cuál es el valor que tiene este documento llamado FRM, perdón, y si esa FRM está emitido en dólares o en qué moneda, ¿no es cierto? Entonces, como verán, la página de documentos adicionales concibe en su seno el detalle de todos los documentos que van a soportar nuestra transacción, ¿sí? Identificándolo Licenciado, Dígame. una pregunta. Este no es un documento que se llama póliza de importación, que se coloca en el libro de compra-venta. En el libro de no. En realidad, en el libro de compra-venta, estamos hablando del el que controla el SIN, ¿no es cierto? En ese documento se llenan los datos emergentes de la declaración de importación, de la DUI o DIM, de algo que vamos a ver más adelante. De ahí se saca, ¿ya? Y como muestra vamos a ver cómo es que se registra en el libro de compras y ventas, ¿ya? Más adelante lo vamos a ver, ¿está bien? Pero los datos que están aquí no son los que se registran en el libro de ventas, sino lo que se compra-venta, sino los datos que se registran en ese libro son los que emergen de la declaración de importación, llámese DUI o DIM, etcétera. ¿Está bien? Hola. Gracias, Liz. Sí, por si acaso, ¿ya? Ok, entonces, en esta relación, en este cuadro, estamos encontrando una relación de documentos que soportan nuestra declaración de importación, al cual el sistema le da un código, ¿no es cierto? Muy bien. Y son emitidos por las diferentes instancias, ¿sí? Y son la mayoría externas, ¿no es cierto?, al declarante, ¿ya? Entonces, ¿qué dice cada columna? En la primera parte hemos visto la descripción. En la descripción hemos visto el detalle de los documentos soporte y nos dice es el campo llenado automáticamente por el sistema y registra el lado literal de la descripción del documento. ¿Sí? Ahí nos dice es factura comercial, qué factura es, etc. ¿Emitido por quién? Es el nombre del emisor del documento y el tipo de documento emitido. Es decir, si fue en original, copia, emitida por impresión única, fotocopia, facsímil, etc. Eso nos da a conocer en esa parte de la página de documentos adicionales, aquí. Luego, número de referencias, el campo llenado automáticamente por el sistema y registra el dato literal. ¿Sí? Aquí, el número de referencias, es decir, cuál es el número de ese documento, la fecha y emisión de ese documento, cuándo se emitió ese documento, importe de la moneda, ¿no es cierto? Importe de la divisa, ¿verdad? Luego, eso es lo que contiene nuestra declaración llamada página de documentos adicionales. Digo declaración porque también es una declaración, porque forma parte de la declaración de importación. Y los datos que registremos en esta página de documentos adicionales, que es lo mismo que estamos mencionando acá, ¿sí?, son igualmente objeto de verificación o control por parte de la aduana. Por tanto, nosotros cuando estemos llenando los datos acá, tenemos que hacerlo siempre y nuevamente aplicando los principios que ya conocemos, aplicando la normativa nacional y supranacional que ya conocemos. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque mañana pasado este documento va a ser objeto de control por parte de la aduana, ¿sí? Por más que sean simplemente datos o nombres de los documentos. Peor todavía, porque cuando nosotros querramos de pronto rebatir alguna observación de parte de la aduana, observación al valor o cualquier observación que nos haga, podamos echar en primera instancia mano a la información que contiene este documento llamado página de documentos adicionales, ¿sí? Podremos decir, por ejemplo, si nos observan el tema del valor y nos dice o nos cita la aduana un número de factura que no hemos declarado, nosotros podemos decir, un momentito, nosotros hemos declarado en la página de documentos adicionales la factura comercial emitido por mi proveedor número 100. Ustedes nos están observando la factura 101, no corresponde a su observación. Nosotros lo hemos hecho correctamente. Por ejemplo, para eso puede servir o sirve en todo caso el declarar correctamente la información en la página de documentos adicionales. ¿Ya? Ok. El siguiente documento, ¿cómo se llama? El siguiente documento se llama página de información adicional.
¿sí? Esta página de información adicional igualmente tiene un campo similar a este espacio, ¿sí? Un campo similar, donde colocamos diferentes hechos suscitados durante la declaración de importación, ¿sí? Y decimos, la página de información adicional a efectos de ampliar la información concerniente al despacho del mismo. ¿Para qué sirve esta página adicional? Para registrar todos los eventos que hayamos realizado o por la que estemos pasando durante la declaración de importación de esta mercancía. ¿Qué eventos se pueden dar? Por ejemplo, si estamos importando y queremos despachar de forma parcial una mercancía, ¿no es cierto? Hemos hecho que llegue la mercancía, hemos internado físicamente la mercancía a nuestro territorio, está en nuestro recinto aduanero, los 1000 televisores, ¿verdad? Correspondientes a la factura número 100, y de esos 1000 televisores nosotros queremos nacionalizar solamente 800 televisores, ¿sí? Ok, vamos a hacer la DUI por los 800 televisores, ¿sí? Ese hecho tenemos que mencionar dónde. En la DUI. ¿En qué parte de la DUI? Específicamente en el documento llamado Página de Información Adicional. Diremos, con la presente declaración de importación, estamos nacionalizando 800 televisores. ¿Sí? Ese hecho lo tenemos que dejar por escrito. ¿Dónde? En la página de documentos adicionales. Lo mismo, si nosotros estamos estamos desgravando una importación, ¿no es cierto? Estamos pagando, declarando nuestra importación en base a la aplicación de un acuerdo o invocando un acuerdo o un convenio, tenemos que mencionar. Por ejemplo, si estamos importando al amparo del AC36, tenemos que decir en esa página de documentos adicionales que la presente importación se basa o se realiza en base al AC36. Tenemos que mencionar eso, por ejemplo. ¿Por qué? Porque es un elemento, es un hecho muy relevante en nuestra declaración de importación, ¿sí? Otro elemento que podemos registrar o que tenemos que registrar en la página de información adicional, ¿cuál es? Por ejemplo, si estamos importando mercancía que está regulada, por ejemplo, ¿no es cierto? Importamos una mercancía al amparo del decreto XYZ, tenemos que mencionar, ¿sí? Si hay desgravaciones, liberaciones, y si estamos presentando documentos escaneados también, ¿no es cierto? Estamos presentando documentos escaneados, etcétera, los tenemos que mencionar en la página de documentos adicionales. Por tanto, debemos registrar en esta parte, en este documento, que tiene una estructura como la que acabamos de ver hace rato, información relevante a nuestra transacción. Lo debemos hacer sí o sí, ¿sí? No es porque nos convenga, sino porque realmente corresponde que lo hagamos, ya que la declaración de importación debe ser completa, correcta y exacta, ¿se acuerdan? Para que cumpla con todos esos requisitos necesarios para nuestra declaración de importación y no sean observados, debemos llenar inclusive esta página de información adicional con todo lo que corresponde a la verdad en nuestra declaración de importación. ¿Para qué? Para que nosotros no tengamos problema mañana pasado con la aduana, ya sea durante el control realizado en el despacho o en forma posterior, es decir, cuando la aduana fiscalice esa nuestra declaración de importación. Es mejor que hagamos todo esto como tiene que ser para evitarnos entrar en la gestión de riesgos que tiene la aduana, ¿no es cierto? No es beneficioso, no corresponde que una empresa sea o ingrese en todo caso a la gestión de riesgos, porque cuando se ingresa a esa área, prácticamente la aduana va a empezar a dudar de todo lo que está haciendo ese importador, ¿no es cierto? Entonces, y eso demanda tiempo, demanda dinero en el sentido de que si tú vas a dedicarte a la importación, ¿quién va a atender los procesos que te va a seguir la aduana? Si no lo haces tú, va a ser alguien, seguramente va a ser un abogado, digamos, y a ese abogado no te va a prestar el servicio gratuito, te va a cobrar, va a ser un tiempo, un costo, perdón. Pero además de eso vas a tener que atender las citaciones, las notificaciones, etcétera. O sea,
es mejor tratar de evitarnos todo eso, cumpliendo con lo que la norma nos dice que hagamos, ¿no es cierto? Y sobre todo aplicando los principios que tanto les digo. Otro documento integrante de la DUI es el documento llamado Formulario de Registro de Vehículos, ¿ya? Está consignado en el 31 de la declaración, ¿ok? Cuando estamos importando vehículos, tenemos necesariamente que llenar este documento llamado Formulario de Registro de Vehículos. Seguramente más de uno ya lo hizo. ¿Alguien conoce? ¿Ha visto alguna importación de vehículos? Ok, entonces cuando estamos importando debemos llenar este formulario llamado FRV, ¿no? De vehículos, formulario de registro de vehículos. ¿Qué contiene este vehículo, este formulario? Contiene información técnica a la mercancía que vamos a importar, ¿sí? ¿Qué información técnica? Desde la partida arancelaria o subpartida arancelaria hasta la descripción más detallada, de tal manera que con solo leer podamos saber de qué tipo de mercancía se trata, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, aquí en este formulario de registro, esta subpartida, cuando estamos importando, por ejemplo, una motocicleta, ¿sí? Una clase motocicleta, la marca Yamaha, el tipo ZF, R6, el subtipo no está declarado, no viene con ese detalle, características de uso especial tampoco viene con ese detalle, ha sido fabricado en el 2007, para el ejemplo, la cilindrada de 600, tracción 2x1, combustible, gasolina, el frame no aplica, el origen japonés, la transmisión MT es el color burdeo, un color medio guindo, el modelo 2007, año modelo, número de ruedas, por supuesto 2, número de puertas, por supuesto 0, cargas, capacidad de carga, no ha venido con ese dato, número de plazas 2, por supuesto, para el conductor y el acompañante, el número de chasis, ¿sí? Este es un dato muy, muy importante, jóvenes, declarar, ¿ya? Y el número de motor. Ya, decía que es muy importante porque muchas veces, y ahí ustedes deben tener mucho cuidado también, inclusive en revisar, hay volteo de números, ¿sí? Se ha encontrado varias veces, ¿sí? 3552-8 y ponen 3558-2 y eso les genera un problema enorme, ¿ya? Entonces, este documento contiene ese tipo de informaciones a la hora de importar un vehículo en este caso, ¿sí? Por tanto, el documento que se utiliza para importar un vehículo que debe ser llenado se llama el FRV, Formulario de Registro de Vehículos, que contiene toda esta información, ¿ya? Y en base a esta información nosotros vamos a hacer la declaración de importación, ¿ok? La información que está aquí, ¿sí? Inclusive la que está aquí va a aparecer en la declaración de importación, ¿sí? Va a aparecer en qué parte de la declaración de importación. Va a aparecer en esta parte, aquí, ¿sí? Aquí va a aparecer, en esta parte, ¿ya? Perdón, aquí va a aparecer, ¿sí? Va a aparecer la subpartida aquí está la subpartida oposición arancelaria, y aquí va a salir el FRB, FRM, etcétera. Número tantos, correspondiente al chasis, va a salir acá, ¿ya? En esta parte de la DUI, ¿sí? Y lo mismo, aprovechando que estamos en la DUI, los documentos adicionales o la información adicional que acabamos de leer, ¿se acuerdan? Del número de factura y todo lo demás que tienen sus códigos, va a aparecer acá en documentos adicionales, ya directamente con los códigos correspondientes, 380, 730, etcétera, ¿ya? Ok, se refleja entonces esa información en la declaración de importación. Por eso es importante que nuestra declaración sea siempre completa, correcta y exacta, inclusive con el más mínimo documento que tengamos que llenar, ¿ok? Entonces, ese es el documento que vamos a utilizar para llenar la declaración de importación en la importación de vehículos. El siguiente documento se refiere al formulario de registro de maquinarias, ¿sí?
Cuando estamos importando maquinarias, igualmente en ese campo, debemos utilizar o llenar este formulario, el formulario de registro de maquinarias, ¿sí? ¿Qué contiene este formulario? Contiene igualmente información técnica de esa maquinaria que vamos a importar. ¿Como cuáles, por ejemplo? Aquí vamos a tener en el formulario el número del FRM asignado, al igual que el otro documento, asigna el sistema, aquí asigna el número del FRM, la subpartida a la cual se está clasificando la mercancía que vamos a importar, ¿sí? Ok. Contiene datos de la maquinaria que vamos a importar. ¿Qué clase es? ¿Es pala cargadora, es mini cargador, es tractor agrícola, de construcción, etcétera? Todo eso tenemos que saber definir, ¿no es cierto? Y eso es lo que vamos a registrar acá. En este caso es una mini cargadora. ¿Qué marca es? ¿Sí? La MZ Imer, conocemos la Komatsu, etcétera, ¿no es cierto? Luego, el modelo, ¿qué modelo tiene? Es muy importante, eso lo vamos a extractar del contrato, de la factura, etcétera. MZ2000 HD. ¿En qué año se ha fabricado? El 2006. ¿Qué potencia tiene? 26. Ok, pero ¿cómo medimos esta potencia? A través de los caballos de vapor o HP, etcétera. ¿Sí? ¿Qué potencia tiene una maquinaria? ¿Ya? Debemos registrar. La cilindrada, la tracción, 4x2, 4x4, etcétera. ¿Qué combustible vamos a utilizar para esa importación? En este caso va a ser diésel, ¿no es cierto? O para esa maquinaria que vamos a importar va a ser diésel. ¿De qué origen es la mercancía? Española, viene de España. ¿Cómo se desplaza la mercancía? ¿Cómo se desplaza este tractor? Se desplaza por llantas o también por oruga, ¿no es cierto? ¿Han visto alguna vez una maquinaria que se traslada o que se pueda desplazar por oruga o a través de orugas? De Un medio de cuartel dice desplazamiento un blindado. en el cuartel, correcto, en los tanques, ¿no es cierto?, que hemos podido conocer. Ya, Sí, dice entonces, un blindado. exactamente. Entonces, un medio de traslado o desplazamiento son las llantas, otras son a través de las orugas, por ejemplo. Las orugas, ¿cómo son? Han debido ver seguramente a los tanques, ya se imaginan cómo se trasladan estos tanques, ¿no es cierto?, los blindados, ¿no es cierto?, a través de orugas. Está compuesto por varias llantas de fierro, pero bordeadas por una cadena, ¿no? Esa cadena va girando y conforme va girando la cadena se traslada el medio de transporte, en este caso el tanque. Lo mismo sucede con los medios o con las maquinarias de construcción, sobre todo para las maquinarias de construcción civil, las amarillas, ¿no es cierto? Los Komatsu, por ejemplo, los que vemos aquí, los que hemos podido ver en la autopista varias veces, ¿no es cierto? Las tornamesas también que se utilizan, dice, en las minas. En las minas, correcto. Sí, lo mismo en el tema de la producción agrícola, ¿no es cierto? Utilizamos también tractores de esa manera, ¿no es cierto? En la forestal, por ejemplo, actividad forestal, ¿verdad? Para levantar los troncos gigantes que se tiene, se necesita maquinarias igualmente pesadas, de los cuales vamos a hacer ejercicios igualmente, para mover los troncos, ¿no es cierto? Entonces, de eso está compuesto las maquinarias que vamos a importar, ¿no? Para su desplazamiento. Si tienen cabinas, también, ¿no es cierto? Enseguida me da su apellido, ¿ya, señorita, por favor? Luego, si tiene cabinas o no tiene cabinas, tenemos que declarar, parece irrelevante, pero sí es necesario. El número de serie también es muy necesario que declaremos. En este caso no ha venido con el número de motor. El color es muy necesario declarar. El valor de esa mercancía, ¿sí? ¿Cuánto es para el valor de una mercancía mini cargadora? Es de $8,000, según el registro. ¿Cuándo ha sido registrado? El julio de 2015, ¿sí? ¿Cómo ha venido esta mercancía? Ha venido con o sin pala, ha venido con pala cargadora. Es un mini cargador. Han debido ver los que han ido a la aduana interior,
han debido ver, ¿no es cierto? Los montacargas, han debido ver también las palas cargadoras, las mini cargadoras, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, esta es una herramienta que se utiliza igualmente para la importación de mercancías, en este caso pesados, ¿sí? Pesados. Hice una pregunta. Dígame. He visto su partida ahí tiene 11 números. Eso no afecta mucho porque las partidas generalmente son 10. Sí, no, Ahí tiene no 11 afecta. Sí, en este caso son 10. Son 10, en realidad se ha puesto acá la subpartida a ese nivel porque se ha visto necesario debido a la diversidad que existen de este tipo de maquinarias, ¿ya? Lo que corresponde son los 10, ¿sí? Los 10, como hemos dicho, como dice la Nandina, ¿no es cierto? Los 10. ¿Está bien? Gracias, Lice. Nosotros nos vamos, gracias, nos vamos a basar, Alexander, ¿no? Sí, Lice. Ya, ok, muy bien. Entonces nos vamos a basar nosotros para que hagamos los ejercicios en los documentos que les voy a plantear y también va a estar relacionado eso con el arancel correspondiente, ¿ya? Para que sepamos qué tributo debemos pagar y todo aquello. Y en realidad vamos a hacer una especie de buró con casos reales, ¿ya? Para llenar una declaración de importación. Desde lo más básico hasta lo que podamos considerar como complejo, ¿ya? Ok. ¿Alguna otra pregunta? Ya. Igualmente, si estamos importando semirremolques o remolques, ¿conocen los que son, han visto los remolques o los semirremolques? Sí, Lice. ¿En qué consiste? ¿Nos puede describir este tipo de mercancías, por favor? ¿Se acuerda? ¿Puede describirnos más o menos en qué consiste este tipo de maquinarias que se importan? ¿O de mercancías que se importan? Lice, ¿cómo dijo? Las mercancías que se importan en los remolques y los semirremolques, algo así me está preguntando, Lice, no le... No, sino que si ha visto alguna vez los remolques o semirremolques, y dice que sí, entonces nos puede describir más o menos cuál es la estructura, cómo está colocado, cómo funcionan estos remolques o semirremolques. Los remolques licenciados son los que llevan 4, en sí casi, ¿cómo le puedo explicar? La que se le puede acoplar al tracto. Ya, al que va a jalar, ¿no es cierto? Sí. Ya, ¿y el semirremolque? El semirremolque es como conocido como burrito, que una vez que tiene su remolque atrás se le puede acoplar en el remolque ya. Correcto. Sí. Entonces, gracias, nos da enseguida ya su apellido. Entonces, esas maquinarias, o esas herramientas, o esa mercancía, porque finalmente es mercancía, igualmente, es objeto de importación. Y para su importación, igualmente debemos llenar un formulario similar a este, ¿no es cierto? Solo que va a decir ahí RS, formulario de registro de remolques y semirremolques, ¿ya? El FRSS. Ese es el documento que vamos a llenar cuando estemos importando ese tipo de mercancías. Lo mismo cuando estemos importando también equipos móviles, ¿no es cierto? Esos móviles que tienen su IMEI, ¿no es cierto? Sabemos que es el IMEI. Es la identidad internacional del equipo móvil, es una abreviación o ¿cómo se llama? Tomemos como abreviación, ¿sí? De lo que es International Mobile Equipment Identity, ¿no es cierto? Es decir, identidad internacional del equipo móvil. Cuando estamos importando mercancías que tienen email, por supuesto que tenemos que llenar el email de cada uno, ¿no es cierto? Se tiene que llenar ese documento. Y ese documento igual forma parte integrante de la DUI. Y al ser parte integrante de la DUI, se constituye o tiene que ser en todo caso un documento llenado de forma completa, correcta y exacta, ¿no es cierto? Para cada mercancía, ¿sí?
para celulares de 15 dígitos, por ejemplo, que posteriormente, en caso de presuntos delitos, sea también verificado por la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes, según el 353. Miren la importancia que tiene registrar, por ejemplo, los email cuando estamos importando equipos móviles. ¿Por qué creen que he mencionado acá esta parte del 353, donde la ATT va a ejercer un control sobre los email de las mercancías móviles que vamos a importar? ¿Por qué la importancia de haber considerar el 353 en esta partecita? ¿Quién nos puede ayudar rápidamente? Porque resulta que muchas veces, lamentablemente con los móviles, con los celulares, por ejemplo, se cometen ilícitos, ¿no es cierto? Hay ilícitos, ¿verdad? ¿Sí? Este tema de los secuestros, este tema de los mensajes que dañan la dignidad de las personas, etcétera, se constituyen en ilícitos. Entonces, la instancia que tiene competencia para revisar sobre de dónde viene esa llamada o ese mensaje, etcétera, es la ATT, en coordinación con otras entidades, ¿no? Que están relacionadas con el Código Penal, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces, ¿quién ahorita tiene la competencia de decir, bueno, esa email corresponde a tal importación, etcétera, etcétera? Es la ATT, ¿ya? Por eso es importante que cuando estemos declarando en la declaración de importación, llenemos correctamente estos números, ¿sí? Los números que tiene cada mercancía. ¿Es moroso? Sí. ¿Y es de alto cuidado? Sí. Hay que tener bastante cuidado. ¿Para qué? Para que cuando estemos mañana pasado, después de haber nacionalizado, después de haber comercializado, el poseedor o el tenedor tenga la información correcta, y cuando la aduana o, perdón, una entidad como la ATT tenga que revisar o identificar de dónde proviene esa llamada, mensaje, etcétera, a partir de la iniciativa de una otra entidad relacionada con el Código Penal, por ejemplo, pueda o la ATT dar información correcta y pueda identificar al tenedor final de esa mercancía que va a ser objeto de control, etcétera. ¿No es cierto? Ya. Luego la DUI será impresa, dice, finalmente, una vez que hemos llenado, tiene que ser impresa en papel bond, tamaño blanco, con tinta indeleble, ¿no es cierto? Con tinta indeleble. Este es un dato que parece irrelevante, pero es muy relevante, ¿ok? Muy relevante, queridos jóvenes, porque cuando, ¿se acuerdan que debemos guardar la mercancía por lo menos por 8 años? ¿Sí? Por esa razón, debe ser indeleble. Además de que a veces cuando guardamos nosotros la mercancía o los documentos en un lugar, a veces ese lugar tiene humedad, lamentablemente, o sufre un siniestro, ¿no es cierto? Inundación, lo que ustedes quieran. Por lo menos con la tinta indeleble se protegerá algo de esa información que finalmente va a ser muy importante para el declarante. ¿Ok?